Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz presentan un espacio de enseñanza bíblica. Oramos porque este tiempo sea de edificación para su vida. Dios les bendiga en esta preciosa hora de la mañana. Estamos tan agradecidos con Dios por su fidelidad, por su amor y misericordia con que nos ha guardado durante estos días y durante la semana que hemos transcurrido. Es un privilegio saludarlos a ustedes que están al frente de su televisor para escuchar siempre la programación o ver la programación que Canal 27 transmite para edificar nuestras vidas en la bendita palabra de Dios. Hoy quiero invitarles a que juntos meditemos en la palabra y para ello quiero que abra su Biblia ya en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, su capítulo 9 y versículo número 8. Voy a tomar solo un versículo como base para esta reflexión de la bendita palabra. Y la palabra del Señor dice: y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. En esta mañana quiero compartir con ustedes el título de este sermón: Principios bíblicos que se aplican a la vida cristiana en todos sus ámbitos. En esta hora vino a mi mente pensar sobre el nuevo proceso que hoy estamos ya iniciando, que gracias a Dios hasta aquí Dios nos ha guardado, pero ¿qué vamos a hacer? La pregunta que yo me hacía: ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a retomar otra vez lo que por varios meses se ha venido o ha estado estancado? Pero bendito sea Dios. Yo espero que a la hora de transcurrir con esta palabra podamos asimilar lo que debemos aplicar a nuestra vida para bendecir a otros. Alabado sea el nombre del Señor. La Biblia nos enseña sobre todo la manera como debemos de conducirnos en cualquier ámbito de nuestra vida cristiana. Háblese de finanzas, háblese de negocios, háblese de matrimonio, familia, háblese de amistades, háblese de profesión. Yo no sé cuál sea su trabajo, yo no sé cuál sea la ocupación suya, pero en cada ámbito de nuestra vida necesitamos aplicar los conceptos bíblicos, esos principios que nos ayudan para conducirnos de acuerdo a la voluntad de Dios. Yo sé que todos en este proceso estamos ilusionados, estamos emocionados quizás, pero sobre todo tenemos que tomar muy en cuenta que aunque aparentemente hay libertad, realmente nosotros tenemos que entender que para poder desenvolvernos, para poder encaminarnos una vez más hacia una normalidad formal, yo quiero decirle que actuemos apegados a la palabra, apegados a la enseñanza de las Escrituras. La reflexión de hoy hace un examen sobre las razones y el significado del trabajo. Cada uno de nosotros, en cualquier ámbito que nos desenvolvamos, en cualquier empresa donde nos ocupemos, en cualquier trabajo que usted realice, ya sea negocio, cualquiera sea,
el trabajo o la profesión, como ya dije, vamos a necesitar desenvolvernos tomando en cuenta que Dios nos ha puesto a nosotros como luz a los necesitados, como luz a la gente que no ha conocido a Cristo. Recuerde, Dios, cuando llevó a José a Egipto, no lo llevó simplemente porque es que Josué era menospreciado. Dios tenía un plan, y el plan era bendecir la vida de aquella gente. Por eso, mi amado hermano, tenemos que tomar en consideración esos principios que como creyentes es para nosotros una responsabilidad. La responsabilidad económica, yo sé que mucho padre de familia, yo sé que mucha madre de familia, yo sé que muchas personas, incluyéndome a mí, estamos necesitados del aspecto económico. Pero déjeme decirle, todo es necesario, pero no con el afán de obtener, vamos a tal vez hacerle daño a nuestro prójimo, aprovecharnos. Fíjese que el texto que hemos tomado dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia. Lo primero que debe nuestra vida poseer, y lo primero que cada uno de nosotros debe aspirar, es que la gracia de Dios esté en nosotros y abunde para la gloria de su nombre. ¿Por qué es necesario que abunde la gracia de Dios? Porque hay enemigos, tanto internos como externos de nuestra vida, que quieren perjudicar nuestra buena relación, nuestra buena comunicación para con los demás o para con nuestro prójimo. Sea bendito el nombre del Señor. Es importante que veamos nosotros que para poder desenvolvernos en la nueva proyección, en la nueva manera de proyectarnos, es necesario que tomemos en cuenta la ética sobre la cual nosotros nos regimos. ¿Y cuál es esa ética? Pues es la ética que establece la palabra de Dios, digamos la ética del carácter, donde se aplica la justicia, la honestidad, la sinceridad, donde se aplica la fidelidad. Alabado sea el nombre del Señor, y por qué no decir la integridad. Muy bien, nuestra vida completa debe entonces glorificar a Dios en todos los ámbitos de nuestra vida cristiana. Todo lo que nos propongamos a realizar dentro de los ámbitos bíblicos tienen la bendición de Dios o atraen sobre nuestra vida las bendiciones de Dios. Como ya decía, si estamos dentro del plan y del concepto de la palabra. ¿Qué debemos hacer entonces? Veamos que en la palabra del Señor no solamente hay un mandamiento, sino que hay también una provisión. Yo quiero invitarle a que vaya al libro de Génesis, capítulo número 1 y versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Aleluya. Y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Algo tan importante.
Cada uno de nosotros fue creado con un plan y propósito. Cada uno de nosotros fue diseñado para poder ocupar un lugar dentro de la creación de Dios. Cada uno de nosotros fue creado de acuerdo al propósito de Dios. Pero el propósito principal de Dios en este pasaje, yo no solamente encuentro un mandamiento de multiplicarse, de extenderse sobre la tierra, sino que también encuentro que Dios provee los medios para que el hombre pueda movilizarse. Bendito sea el nombre del Señor, porque la Biblia dice que no solamente se va a multiplicar, sino que va a señorear, sino que va a sojuzgar la tierra. Eso significa que cada uno de nosotros tiene la facultad, tiene el privilegio, tiene la potestad de poder hacerlo, siempre y cuando nuestra norma de vida y nuestro proyecto de vida esté basado en la palabra de Dios. Yo siempre he dicho, si nos proponemos, lo logramos. Si nos proponemos hacer algo o alcanzar algo, lo alcanzamos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios nos ha llamado para ser mayordomos de lo que Él ha creado. Así que da un mandamiento, pero también al mismo tiempo provee lo que nosotros necesitamos. Eso es lo más maravilloso. Se cuenta la historia de un joven que vivía en Texas y de un genio que vivía en Orange, Nueva Jersey. Aquel joven no tenía absolutamente nada. Este joven más bien tenía un aspecto de vagabundo. Por eso el título de esta historia es El vagabundo y el genio. Pero da la casualidad que un día aquel hombre, aquel joven que parecía no aspirar a nada, un día dijo, voy para hacer negocios, y nada menos, ¿con quién cree usted que iba a hacer negocios? Pues iba a hacer negocios con Thomas Edison, el inventor de las bombillas y de muchas cosas. Y entonces emprendió el viaje, pero lo más tremendo es que no tenía el dinero para poder hacerse socio de aquel gran hombre. Apenas si tenía $30 para viajar. Se subió a un tren, comenzó a viajar, llegó a Nueva Jersey y cuando llega, entra a la oficina del genio. ¿Y sabe qué dice cuando entra? ¿En qué le puedo servir?, le pregunta Thomas Edison. Y aquel hombre le dice, vine para hacer negocios con usted. Dice Edison en este relato que cuando él vio el aspecto de aquel hombre, de aquel joven, era más el aspecto de un vagabundo andrajoso que andaba por las calles deambulando. Pero cuando oyó sus palabras, entendió que este joven tenía un propósito, estaba determinado a lograr lo que se había propuesto. Mi amado hermano, si Dios nos ha capacitado, si Dios nos ha bendecido con un intelecto, yo le digo en el nombre de Jesús, atrévase a emprender. No vea las circunstancias como la adversidad. Veamos la circunstancia como la oportunidad de levantarnos para bendecir. Lo primero que tenemos que pensar cuando nos vamos a proyectar, lo primero que debe pensar usted y yo, ¿qué queremos lograr?
¿Estoy pensando solamente en mí? ¿O estoy pensando en el bien que voy a hacer? Quizás una pregunta muy importante que nos podemos hacer: ¿va a bendecir lo que yo propongo hacer a otros o me voy a aprovechar? El texto nos lleva a reflexionar vividamente esta palabra y dice: poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Lo que Dios quiere hacer a través de usted es bendecir a otros. Lo que Dios quiere hacer a través de usted es llevar esa bendición a otros. Yo sé que estamos en un momento crucial, hemos vivido un tiempo crucial y seguimos en ello. Pero los que le creemos a Dios sabemos que vamos a lograr superar, porque con nosotros está el que todo lo puede. Dios entonces no solamente nos nombra como mayordomos, también tenemos que entender que si somos mayordomos de Dios, el Salmo 24:1 dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, alabado sea el nombre del Señor. Como Dios es el dueño, ha puesto en nuestras manos los recursos todos para poder nosotros realizar lo que podemos hacer para la gloria de nuestro Dios. Hay algo tan importante que debemos tomar en consideración aquí. Muchas veces se cree que los científicos son personas de mucho intelecto y que han logrado cosas grandes, y no podemos negarlo. Pero una cosa le digo: ningún científico ha logrado inventar algo por su propia cuenta, sino que ha descubierto lo que Dios dejó. Ya la materia prima está en sus manos, solamente lo someten a un estudio para poder lograr lo que se propone. Si usted y yo nos proponemos bendecir la vida de otros porque Dios nos ha bendecido, entonces estamos en lo correcto. Dios le manda al hombre a ser fructífero, pero también a multiplicarse. Él le da la autoridad para gobernar sobre todo el mundo. Eso lo dice el versículo 28 de Génesis. Él le da la provisión, versículos 29 al 30 de Génesis. Nos da de todo. Y gracias a Dios por ello, porque solo así podemos nosotros entender que la gracia de Dios es grande para con nosotros. Número 2, debemos asumir nuestra responsabilidad y accionar. ¿Por qué digo que debemos asumir nuestra responsabilidad y accionar? Porque cuando el pueblo de Israel fue llevado a Babilonia, Jeremías fue enviado para profetizarles y para animarles. Esto lo encontramos allá en Jeremías capítulo 29, si usted quiere ir conmigo. Jeremías capítulo 29, alabado sea el nombre del Señor. Y su versículo 4 al 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, a todos los de la cautividad que hice transportar de Jerusalén a Babilonia: edificad casas, aleluya,
habitadlas y plantad huertos y comed del fruto de ellos. Casaos y engendrad hijos e hijas. Dad mujeres a vuestros hijos y dad maridos a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas y se multipliquen ahí y no disminuyan. Alabado sea Dios. El versículo 7 dice: y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. ¡Qué maravilloso! Dios permite que el pueblo sea transportado a Babilonia. Pero junto a esa situación que se está dando, el hecho de haberlos enajenado de sus tierras, de sus casas, de sus posesiones, de sus negocios, y yo que sé qué más tenían, eso no significaba que Dios los había abandonado. Al contrario, les dice: ¿a dónde van? Procuren. Jeremías trató la manera de hacer que el pueblo tomara confianza. Y hoy en este día yo te digo en el nombre de Jesús, no te desanimes, levántate en el nombre de Jesús, proyéctate, tienes la potestad, tienes la autoridad, tienes los recursos, así que podemos salir adelante y podemos hacer que nuestras ganancias, yo sé que muchos han perdido, pero podemos hacer que nuestras ganancias se multipliquen porque estamos en las manos de Dios y Dios está con nosotros. Por eso es necesario que apliquemos los principios bíblicos a nuestra vida. Dios nos va a bendecir, pero quiere que nosotros tomemos en cuenta esos principios para vivir lo que la palabra de Dios nos enseña. El profeta exhortó al pueblo a vivir una vida normal, a vivir una vida de proyección. Pero ¿qué hizo el pueblo? Negarse a hacer lo que el profeta le dijo. Luchas han habido, situaciones han habido difíciles en la vida y en la historia de la humanidad. Pero déjeme decirle, en todo ello Dios trata de llevarnos hacia la victoria y especialmente nos lleva de triunfo en triunfo porque Él es poderoso. Alabado sea el nombre del Señor. Obrar con sabiduría y procurar la paz de nuestros pueblos. Es un deber del cristiano, es un deber de la iglesia, es un deber de cada uno de nosotros orar por todas las personas, orar por el mundo, orar por las autoridades. Eso lo dice Pablo allá en 1 Timoteo capítulo 2 y versículo 1 al 3. Pablo recomienda que se hagan rogativas oraciones por todos los hombres, por los que están en eminencia, por las autoridades, por los reyes. Oiga, mi amado hermano, no es fácil lo que hemos vivido, pero déjeme decirle una cosa, tampoco hemos sido desamparados. Consideremos nuestras actividades personales, tanto en el ámbito de los negocios como en la profesión, como una razón para glorificar a Dios en todo ello. Yo bendigo al Señor porque he entendido y trato de entender que con mis acciones o bendigo
o hecho a perder la vida de alguien. Todo depende de uno. Pero gracias a Dios hemos aprendido a bendecir, porque de acuerdo a los principios bíblicos es una responsabilidad de cada uno de nosotros accionar en favor de los necesitados y de nosotros mismos. En la manera que nosotros procuremos la paz, procuremos el progreso, en esa manera Dios nos va a bendecir. Así que damos gracias a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Los buenos deseos se concretan. Los buenos proyectos se llevan a cabo si tenemos un objetivo. Aquel muchacho que viajó de Texas hasta New Jersey logró sus objetivos. ¿Cómo? Dice la historia que Edison estaba tratando de perfeccionar el aparato del dictado. Y cuando lo logró perfeccionar, lo fabricaron, lo pusieron al mercado, y de todos los vendedores que aquel hombre tenía, los que trabajaban con él, nadie quiso vender el producto. Pero en ese momento aquel joven que había llegado a hacer negocios con Edison, había estado trabajando en la oficina, había estado trabajando por un sueldo tal vez no acorde a lo que él aspiraba. Pero sabe una cosa, cuando le llegó la oportunidad, la aprovechó. Y la oportunidad no le llegó de frente, quizá le entró por la puerta de atrás. Pero lo más importante es que dijo, Edison, yo vendo ese aparato. Lo vendió en tiempo récord, y el vender el producto, Edison firmó un contrato con él para que fuera el distribuidor de ese aparato a nivel nacional de los Estados Unidos. Mi amado hermano, Dios ha puesto en nuestras manos el que seamos parte de la restauración de nuestro país, en que seamos parte de la restauración de nuestra economía y la economía de nuestro país. De ti depende, mi hermano, de mí depende que nosotros tomemos en cuenta estos principios que nos ayudan para poder nosotros proyectarnos y hacer lo que corresponde de acuerdo a lo que Dios ha establecido en su palabra. Yo sé que quizás estabas esperando otra forma de predicarte, pero hoy quiero animarte a que te proyectes, a que no digas, ya no se puede, nos hemos quedado sin dinero. Yo le digo en el nombre del Señor, si usted quiere, puede, porque la fe es la que hace que se muevan las montañas. Por eso el autor a los Hebreos dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. No vemos para creer, pero creemos para ver. Así que si usted cree, va a haber resultados positivos para la gloria de Dios y para su vida personal. Que Dios le bendiga. Será en una nueva oportunidad cuando Dios nos permita llevarle una vez más una palabra que pueda bendecir su vida en todo momento. Dios le bendiga, mi hermano. Este fue un espacio de enseñanza bíblica. Junto a Iglesia Misión Evangélica Príncipe de Paz, damos gloria a Dios por su palabra.